Ok, bien, el tema de hoy lo hemos titulado la problemática social del joven latinoamericano. Nos vamos a ver un poquito del joven latinoamericano y cuáles son las problemáticas sociales principales que el joven enfrenta. ¿Ok? Y vamos entonces a abordar 4 problemáticas sociales que enfrentan los jóvenes en Latinoamérica. La primera de ellas es que vamos a ver que la juventud latinoamericana es una juventud numerosa y desigual. ¿Okay? Numerosa y desigual. En segundo lugar, vamos a ver que todavía es una juventud donde las grandes mayorías viven en un contexto de pobreza. ¿Okay? La tercera problemática que vamos a abordar es que es una juventud que está concentrada mayormente en grandes ciudades. Por eso decimos que es una juventud en su gran mayoría urbana, no rural, no del campo, urbana. ¿Okay? Y en cuarto lugar, vamos a ver el desafío que implica entender y comprender que a la vez es una juventud más educada, que ha tenido un mayor acceso a la educación. ¿Okay? Así que vamos a examinar estas cuatro problemáticas sociales y lo que vamos a hacer es tratar de entenderla desde una perspectiva bíblica para saber operar en ella, ¿no? Los jóvenes que llegan a nuestras iglesias llegan desde estas realidades. Y entonces debemos saber cómo responder a ella. Veamos la primera, una juventud numerosa, pero muy desigual. ¿Okay? Muy desigual. Muy bien. Cuando hablamos de una juventud numerosa, estamos hablando en promedio de que los jóvenes entre 18 y 25 años en América Latina, algunos países más, otros países menos, pero aproximadamente bordean el 25% de la población. ¿No? 25% de la población. Si a eso le sumas adolescencia y niñez, probablemente en la mayoría de los países estamos hablando de más del 50% de la población, ¿no? Entonces, bueno, esto básicamente se debe a que en la década de los 60, de los 70, América Latina vivió lo que se llama la transición demográfica, ¿no? ¿Qué es la transición demográfica? Bueno, antes de los 60, las tasas de natalidad, o sea, la cantidad de hijos que tenía una mujer eran muy altos, pero la tasa de mortalidad infantil, o sea, la cantidad de niños que morían antes de cumplir un año, también eran muy altas. O sea, nacían muchos niños, pero a la vez morían muchos niños porque las condiciones de vacunación, de salubridad, de atención médica eran muy precarias. Entonces, y eso hacía que la población no creciera mucho. Pero a partir de los 60 y los 70, entonces los países comenzaron a importar mucha tecnología médica, como por ejemplo las vacunas y una mejor atención médica, y eso hizo que rápidamente en América Latina disminuyera las tasas de mortalidad. Y lo que a Europa, que fueron los que descubrieron esas tecnologías, les demoró como 100 o 200 años descender su tasa de mortalidad, nosotros en 10 años lo logramos. Y esto trajo lo que se llama una explosión demográfica. Una explosión demográfica. ¿Ok? Y entonces, y esto lleva a que hoy tengamos pues esta realidad de una juventud relativamente pues, muy numerosa. No va a ser así siempre. ¿Okay? Ya en estos momentos estamos viviendo la etapa final de la transición demográfica, y es la primera etapa, se descienden las tasas de mortalidad infantil, pero ahora hemos comenzado a descender las tasas de natalidad y nuevamente vamos a volver a una situación de poco crecimiento numérico, ¿no? Por eso se calcula realmente que de aquí a 20 o 30 años ya no van a ser los jóvenes los más numerosos, sino van a ser la población de la tercera edad los más numerosos, ¿no?
pero eso todavía va a ser una realidad futura para muchos países. Pero ya ha comenzado a descender, y eso significa que cada vez el porcentaje de jóvenes, cada vez en la sociedad va a ser menor, ¿no? Ahora, la iglesia latinoamericana fue muy sensible a estos altos porcentajes de juventud, y lo pudimos ver claramente que en el pasado, cuando había una iglesia local, tenía recursos y podía contratar a un segundo agente pastoral, pues inmediatamente la segunda persona que una iglesia contrataba luego del pastor principal era el pastor de jóvenes, ¿no? Entonces, solamente con el peso de las estadísticas podíamos afirmar lo clave que era atender un ministerio juvenil, y así lo entendió la iglesia al contratar como segundo en la iglesia a un pastor de jóvenes. Hoy ya los tiempos están cambiando, ¿no? Hoy si hay recursos, probablemente la iglesia no contrataría un pastor de jóvenes, probablemente contrataría un pastor de alabanza, ¿no? Si lo hubiera, ¿ok? Entonces, esta es una realidad. Entonces, cualquier iglesia que no le da importancia a los jóvenes, pues está en cualquier otro lugar menos en América Latina. Solo el porcentaje de los números y el peso de los números ya nos muestra lo vital que es este ministerio, ¿ok? Pero lo segundo que debemos entender es que esta juventud latinoamericana, aunque es numerosa, es muy desigual, ¿no? Muy desigual, ¿ok? Y si pensamos en lo que ha significado los modelos de crecimiento económico de estos últimos 10 años, ¿no? Donde muchos países pues, han experimentado una gran prosperidad económica, ¿ok? Gran crecimiento económico, pero lo que se ha visto también junto con el crecimiento económico es que ha aumentado la desigualdad. Por ejemplo, en el caso peruano, es cierto, o sea, los niveles de pobreza han disminuido, ¿ok? Sobre todo la pobreza urbana, la pobreza de las grandes ciudades. La pobreza rural parece que no ha sido todavía modificada en el campo, pero la pobreza urbana de las grandes ciudades sí. Pero si vamos a suponer la pobreza pues ha mejorado en esta situación, en cambio las élites, ¿no? Que acumulan la mayor parte de la riqueza del país, se han disparado, ¿no? Entonces eso significa que sí, nosotros hemos mejorado, los pobres han mejorado, pero los ricos se han hecho mucho más ricos, y el país está experimentando un crecimiento económico, pero con mucha desigualdad, ¿no? Con mucha desigualdad. Y esto también lo podemos ver en la realidad de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, uno puede encontrar un grupo reducido de jóvenes que disfruta al máximo de lo que ha significado el crecimiento de este país. Y lo vas a encontrar pues, en las grandes universidades privadas, ¿no? de alto costo, que para estudiar ahí pues, hay que tener altos recursos económicos, ¿no? y que disfruta del bienestar de sus padres, construido por sus padres. Pero eso es una minoría, realmente, ¿sí? La gran mayoría todavía sí vive en un contexto de pobreza. Pero fíjense que el discurso de la importancia de un crecimiento económico con equidad ya no es solo un discurso de los partidos de izquierda, ¿no? Antes eran los partidos de izquierda, los partidos socialistas, comunistas, marxistas, y reivindicaban la igualdad. Ahora no. Ahora son los partidos de derecha y las grandes organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que nos está diciendo que si nuestro crecimiento económico en América Latina continúa siendo un crecimiento económico generando una alta desigualdad, esa desigualdad va a poner en peligro el modelo económico que ha generado ese crecimiento. Porque siempre van a aparecer entonces los candidatos antisistema, ¿no? Porque siempre va a haber una gran masa de la población que no disfruta de la misma manera del bienestar económico y que va a tender a votar por candidatos, ¿no? De izquierda más radical, ¿okay? Y que esos candidatos de izquierda y radical van a querer cambiar ese sistema de crecimiento económico. Entonces somos ahora los partidos de derecha, ¿no? Los que dicen, sí, sigamos impulsando el crecimiento, pero un crecimiento con equidad y con justicia y
distribución de la riqueza. Así que esos son elementos importantes. Claro, yo pensaría, ¿no?, que el tema de la equidad, ¿no?, un crecimiento con justicia, es básicamente un discurso del mundo de la política. En el pasado, de los partidos de izquierda; en el presente, de los partidos de derecha, ¿no? Pero no es un valor bíblico. Si ustedes me acompañan y veamos ahí en 2 de Corintios, un texto muy lindo, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 8, versos 13 y 14. 2 de Corintios, capítulo 8, versos 13 y 14. Y Pablo habla aquí le escribe a la iglesia de Corinto para recordarles y retomar su compromiso con una ofrenda que el apóstol Pablo está levantando entre las iglesias gentiles que él fundó, para poder ser solidarios con los hermanos judíos pobres en Jerusalén, ¿no? Entonces él quiere levantar una ofrenda entre los gentiles, entre las iglesias que él fundó, para poder de esa manera aliviar la pobreza en Jerusalén. Pero miren el contexto en el que piensa esta gran ofrenda, esta gran colecta que él está haciendo entre las iglesias gentiles. Fíjense lo que él dice, versos 13 y 14. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este tiempo, ¿qué dice? Igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Miren el concepto que Pablo tiene de esta ofrenda, ¿no? Y él dice, entonces sí, hay iglesias que tienen mucha abundancia, y entonces a través de esta ofrenda vamos a redistribuir parte de esta riqueza hacia las iglesias que viven escasez. Y Pablo está viendo en esa política una política de distribución, de tal manera que se generen mayores niveles de igualdad. Así que la igualdad no es un valor ni comunista, ni socialista, no. La igualdad en la economía es un valor bíblico, ¿no?, que debemos tratar de construir. Entonces, ese es un elemento importante. Por supuesto que en el mundo moderno no se habla tanto de igualdad, se habla más de equidad. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? La gran diferencia está en que igualdad tiene que ver con el punto de llegada, equidad tiene que ver con el punto de partida. Entonces lo que se está promoviendo hoy es que los puntos de partida sean lo más parejos posibles, aunque también los puntos de llegada puedan ser diferentes, ¿no? Y por eso en el mundo de los jóvenes, un punto de partida importante es que los jóvenes partan pues con un mismo nivel de nutrición, ¿no? Porque no es lo mismo partir un joven que ha crecido en un hogar de clase media y clase alta con una buena alimentación y ponerlo, me dejo entender, en el mismo partidor con un joven que de niño ha sufrido desnutrición. No es lo mismo el punto de partida de aquel que parte de un colegio privado, no, donde va a tener pues unas buenas oportunidades educativas, de aquel que tiene que estudiar en un colegio público de bajos recursos. Entonces lo que hace básicamente el tema de la equidad es que cómo hacemos para que el piso esté parejo para todos y no tan desigual como está hoy. Aunque sí, ya por uno sus esfuerzos, sus sacrificios, como cada uno utilice las cosas, podamos tener puntos de llegada diferentes. Entonces la gran diferencia entre, vamos a poner el concepto de igualdad y equidad, ¿ok? Entonces, así que esos son valores. Muy bien. Entonces ya hemos visto, primer punto, una juventud más numerosa, pero desigual. El otro elemento que debemos trabajar aquí es que la gran mayoría de la juventud en América Latina todavía vive en contextos de pobreza
algunos todavía de extrema pobreza, ¿okay? Y probablemente muchos de los jóvenes vienen de esos contextos y de estas realidades. Miren que los jóvenes siempre han sido como la última rueda, tanto en el crecimiento económico como en las crisis económicas, ¿no? Cuando hay crecimiento económico, los últimos a los cuales les llega ese crecimiento y los beneficios de ese crecimiento son los jóvenes. Pero cuando hay crisis económica, los primeros a los que golpea son a los jóvenes. ¿Okay? Y esta es una realidad en la que los jóvenes viven. Son los más vulnerables en un lado y en otro lado. Pero ¿qué significa pensar que la mayoría de los jóvenes viven en un contexto de pobreza? Significa que necesitamos entonces, en primer lugar, entender la pobreza desde una perspectiva bíblica. ¿Okay? Miren, cuando uno va a la Biblia, uno va a encontrar tres tipos de pobres. Tres tipos de pobres va a encontrar uno en la Biblia. ¿Okay? El primer tipo de pobre que uno va a encontrar en la Biblia es aquel que es pobre y su pobreza está asociada a negligencia personal. Malas decisiones en la vida, ¿no? Tal vez encontramos este concepto de pobre es más común en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios se le dice, ¿no?, al pobre, ¿no?, que es pobre porque no fue como la hormiga, y le dice, mira la hormiga cómo trabaja, ¿no?, en el tiempo de invierno para que en el tiempo de cosecha pueda tener alimento. Entonces, es la pobreza asociada a una vida desordenada, si quieren, al pecado, ¿no? Y ese es un tipo de pobre, ¿no? Es pobre porque no supo aprovechar las oportunidades, porque derrochó el tiempo de ahorro, ¿no?, porque no supo sacrificarse en el momento en que debió hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces hay una pobreza asociada a la negligencia personal. ¿Okay? Ese es un primer tipo de pobre. Un segundo tipo de pobre en la Biblia es aquel que es pobre y es pobre porque aunque trabaja y trabaja duro, pero vive en un sistema que no remunera con justicia. ¿Okay? O sea, no es pobre porque es ocioso, ¿no? Es pobre porque aunque trabaja y trabaja duro, ¿no?, entonces hay un sistema de opresión y de injusticia que no le permite entonces recibir lo necesario para vivir con dignidad. Tal vez este tipo de pobre lo encontramos más en el libro de los profetas de Israel. Cuando los profetas de Israel hablan de la pobreza, mayormente denuncian, ¿no?, al poderoso, al rico, ¿no?, que ha construido su riqueza a partir de la explotación del pobre, ¿no? Y entonces denuncian a aquellos que explotan al pobre, que se aprovechan del pobre. Entonces, eso es una constante. Entonces, hay sí una pobreza asociada a la negligencia personal, pero hay una pobreza asociada a un sistema de injusticia, ¿no? Y en la Biblia encontramos los dos tipos de pobreza. Luego hay un tercer tipo de pobreza, que es la pobreza de la cual nos habla Jesús, ¿no? Jesús habla del pobre en espíritu, ¿no? Este es un tercer tipo de pobreza. ¿Okay? Y el pobre en espíritu, por supuesto, es una persona que ha descubierto que está en bancarrota delante de Dios, ¿no? Y que lo único que le queda, ¿no?, que en él no hay absolutamente nada por el cual Dios tuviera que preocuparse por él. Y es la persona que solamente apela a la gracia y al amor infinito de Dios para que lo socorra, ¿no? Ese es el pobre en el espíritu, aquel que ha aprendido a depender de Dios. Por supuesto que aunque el pobre en espíritu y el pobre material no es lo mismo, pero están íntimamente conectados, aunque no es lo mismo, ¿no? ¿En qué sentido están conectados? Que pareciera que para el pobre, materialmente hablando,
le es más fácil reconocer su pobreza espiritual que para el rico materialmente hablando. Al rico materialmente hablando le cuesta más, no es imposible, pero le cuesta más reconocer su pobreza espiritual, ¿no? Y es lógico. Por ejemplo, uno va a un contexto de una iglesia evangélica pobre en América Latina y de repente un joven que está enfermo, ¿ok? Y pasa al altar para que oren por él por sanidad. Bueno, él va al altar porque no tiene otra. No hay seguro médico, no hay dinero para el doctor, no hay dinero para la medicina. A él no le queda otra más que decir, oh Dios, o me sanas o me muero. Entonces, miren cómo la pobreza material lo lleva con mayor facilidad ¿a qué? A depender de Dios. En cambio, el rico material, pues primero pues, va a gastar todos sus recursos económicos en buenos médicos, buenas clínicas, buen tratamiento, y ya va a recurrir a Dios cuando ya pues, el dinero ha fallado, ¿no? Esa es una de las realidades. Entonces, vale la pena a la hora de ministrar a jóvenes que vienen de un contexto de pobreza, entender estos tres tipos de pobreza. Porque en América Latina, a través de programas como Enlace y otro tipo de iglesias que tienen esta visión, pues básicamente trabajan con un solo concepto de pobreza, y es la pobreza asociada a la negligencia personal. Entonces le dicen a un joven, le dicen, mira, tú eres pobre porque te falta fe, tú eres pobre porque ¿no? Habrás cometido algún pecado en tu vida, ¿no? Tú eres pobre, y entonces, ahora, no es que este concepto de pobreza no explique parte de la realidad de muchos jóvenes en América Latina, pero no lo explica toda la realidad. Por el contrario, yo creo que no, claro. Ahora, debemos entender que muchas de estas teologías, como la teología extrema de la prosperidad, viene de países desarrollados y fueron desarrollados en tiempos de abundancia de estos países. Imagínate en Suiza, ¿no? Imagínate un pobre suizo. Bueno, esas palabras no pueden ir juntas, ¿no? No es suizo que sea pobre ni pobre que sea suizo. Entonces, pero imagínate que vas a Suiza, un país de abundancia, y encuentras una persona pobre. Bueno, probablemente en un país de abundancia y oportunidades, si es pobre, ¿cuál sería la mejor categoría para explicar su pobreza? ¿Ah? La de negligencia personal, la de Proverbios, ¿no? Pero cuando uno viene a América Latina, ¿okay? ¿Cuál es el concepto de pobreza que nos ayuda a entender mejor la realidad de América Latina? De un sistema de justicia que no remunera con justicia. Mira, decirle a la mujer latinoamericana, pobre, que es la primera que se levanta, la última que se acuesta, que trabaja de sol a sol, de lunes a domingo, ¿no? Porque si el marido no trabaja en lo que ha estudiado, no trabaja. La mujer está dispuesta a trabajar de todo, lavar ropa, planchar, lo que sea. Y decirle a esa mujer que trabaja de sol a sol, que es pobre porque es pecadora, entonces es una ofensa. Esa es una ofensa, ¿no? Pero el problema está aquí, que una teología construida y desarrollada en un país de abundancia, con un concepto de pobreza asociada a la negligencia personal, extraída y aplicada a países de escasez como los nuestros, entonces producen un caos terrible, ¿no? Y es importante tener otro criterio para hacer una buena pastoral en nuestra realidad. Por ejemplo, a veces viene un joven a hablar conmigo, ha estudiado, ha terminado su carrera en una universidad, ahora está en el mercado laboral, está varios meses buscando trabajo y no encuentra. Al principio la familia lo apoya, pero luego ya de meses y meses que la familia está esperando, luego de tantos sacrificios para que él pueda estudiar la carrera universitaria, ahora está esperando que él contribuya también. Imagínate que sigue siendo todavía una carga para la familia, ¿no? Y viene a hablar contigo y dice, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué, pastor? No encuentro trabajo. Y él piensa que ya es un problema personal de él,
¿no? Algo habré hecho, Dios me está castigando, me falta fe, ¿qué ocurre? Y yo inmediatamente le digo, mira, eso no es un problema personal. El problema básicamente es que la sociedad latinoamericana no puede producir tantos trabajos de calidad como debiera. Pero yo te voy a demostrar que no es un problema tuyo. Mira, si yo aquí, en este momento, te saco del Perú, ¿ok?, con tus conocimientos, con tus habilidades, con tu experiencia, y te pongo en Finlandia, mira, tú no tendrías ningún problema para encontrar trabajo y para que económicamente te vaya muy bien. No es un problema personal, es un problema social. Y muchas veces en nuestro trabajo pastoral, como ignoramos estas realidades sociales, todo lo reducimos a problemas personales, cuando son problemas sociales en los cuales cristianos y no cristianos vivimos. ¿Ok? Entonces, qué importante es entender este tipo de realidades. ¿Ok? Entonces, una juventud numerosa y desigual. 2, una juventud marcada por realidades de pobreza, ¿no? Entonces, para entender esta juventud hay que entender también lo que es la cultura de la pobreza, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, es diferente la cultura de la pobreza, donde vive la mayoría de los jóvenes, de la cultura de las clases medias o clases altas en una sociedad, ¿no? En la cultura de la pobreza, por ejemplo, se discrimina poco, ¿no? Como vimos el otro día en la clase de ética y moral, en la cultura de la pobreza, o es bueno o es malo. No hay grises, no hay capacidad de ver, no, ahí no. Entonces, por eso, iglesias con un corte muy autoritario tienen una pegada muy fuerte en la cultura de la pobreza, ¿no? Entonces, el movimiento misionero mundial, por ejemplo, pega bien en la cultura de la pobreza, porque ellos buscan a alguien que les diga qué es bueno, qué es malo, cómo vestirse, cómo no vestirse, hasta dónde cortarse el pelo, hasta dónde no cortarse el pelo. Ahí se debió pensar, el pastor lo dice todo, y es así. Y ellos esperan un líder así, no sé si me dejo entender, ¿no? Porque en la cultura donde ellos pegan, eso es autoridad. Quien tiene la autoridad, a mí me dice, como el Inca, a mí me dice qué es bueno, qué es malo, yo no lo descubro por mí mismo, ¿no? Pero ese discurso no pega en los sectores medios, en los sectores altos, ¿no? Donde la gente reflexiona, piensa, quiere descubrir por sí misma. Algo no se define bueno y malo porque tú me lo dices, sino porque yo lo descubro por mí mismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces debemos entender y comprender ese tipo de realidades. ¿Ok?